Para comenzar este acto, invitamos al profesor Andrés López a que nos dirija unas palabras. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Primero, expresar la alegría de que estemos acá en vivo, luego de tanto tiempo de personas en Zoom y figuritas a distancia. Está buenísimo volver a vernos, porque estas reuniones aparte son intrínsecamente, el interés es verse, ¿no? Digamos, y su naturaleza tiene que ser presencial. En un momento entre la facultad y la EP nos tiramos el piletazo de que la Delta no nos arruinara la fiesta, y que la gente quisiera venir, lo cual, y las dos cosas ocurrieron, ¿no? Digamos, la Delta no nos aguó la fiesta y ustedes quisieron estar acá, incluso mucha gente del interior, así que esto es lo primero que quiero decir. Lo segundo, agradecer a la facultad por también habernos ayudado a hacer esto, porque todavía cuando empezamos a planificarlo estaban los aforos, ¿no? Las medidas de distanciamiento, etcétera, y también nos apoyaron, nos dieron los espacios, el soporte logístico, etcétera, y por supuesto primero a Ricardo Palen, nuestro decano, y a todas las personas de la facultad que han estado involucradas en esta, que les puedo asegurar que es la segunda vez que la facultad organiza esta reunión en los últimos años. La última fue en el 2010, y espero que la tercera ya yo no tenga nada que ver con esto y venga solo a escuchar. Y la tercera cosa, quiero agradecer a toda la gente del IEP y de la facultad que estuvo en la organización de esto, las quiero nombrar a todos, a Eve Dato, a Carolina Conde, a Mariana Fuchs, a Ariana Ley, a María Luz Fernández Orellana, a Marcela Boquet, a Ariana Ley, a Jessica Leyes, Mariela Aguirre, quien se ha culpado todo el fin de mover todo el dinero, que no está acá, está en Formosa, pero sin ella no hubiéramos podido pagar ni un solo peso de todo esto, a Juan Salazar y a Sandra Carrasval, espero no haberme olvidado de nadie, y Vanessa Sangoy, ¿no? Digo, y finalmente, bueno, por supuesto, a la asociación por volver a confiar en que podíamos organizar esta reunión. Y sin más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Andrés López. Para continuar con el desarrollo de este acto, vamos a invitar a continuación a que también nos deje unas palabras en esta presentación del 56º reunión anual de AEP, a quien es la presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, doctora Andrea Castellano. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá, por acompañarnos y, como decía Andrés, por haberse animado a la presencialidad después de estos 2 años que fueron tan duros. Simplemente yo quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la persona de Ricardo Palen Acuña, un compañero del Consejo de Decanos, y Andrés López como director del IEP, y felicitar al equipo del IEP que lleva adelante la organización de esta reunión, en la cabeza de Eve Dato y del gran equipo que han formado para hacer esto. Simplemente lo que quiero es entregar una placa con motivo de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una placa que fue una idea de un expresidente de la Asociación Argentina de Economía Política, el doctor Víctor Elías, que lamentablemente no pudo viajar para acompañarnos, pero que trata de dejar la huella en este texto que dice que en homenaje a los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, albergue de profesores que en 1957 sentaron las bases para la creación de la Asociación Argentina de Economía Política. En esta oportunidad, en que la UBA es sede nuevamente de una reunión anual, creemos que este es un homenaje muy importante y muy merecido. Así que, Ricardo, invitamos, por favor, disculpen, invitamos que pasen aquí adelante al frente, así lo pueden presenciar todos quienes participan hoy de este acto, también para las cámaras, tanto al señor decano como a la señora presidente de AEP. Y ahora sí, de manera formal, la entrega de esta placa, que como bien señalaba, una idea surgida del doctor Víctor Elías, expresidente de la Asociación Argentina de Economía Política,
en homenaje a los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, se hace entrega esta placa. Muchísimas gracias. Una foto más, ahora sí, con el profesor Andrés López. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, a continuación, escucharemos las palabras del decano de esta Casa de Altos Estudios, profesor emérito doctor Ricardo Palen Acuña. Querida Andrea, querido Andrés, permítanme que estas palabras sean de bienvenida y de agradecimiento. De bienvenida porque comentaba con Andrés hace un rato la sensación que tuve cuando ingresé a nuestra casa. Esta es la casa nuestra y la de todos ustedes. Y hoy sentí una sensación distinta. Estaban todos ustedes aquí, en distintos lugares, en algunos de nuestros patios. Y realmente eso es incomparable. A todas y todos nos pasó la tristeza de no haber tenido vida universitaria como la conocíamos en el 2020 y en el 2021, en gran parte de él. Y esto precisamente es motivo de alegría. Y yo quiero dar las gracias a la asociación y por supuesto a Andrés, al Instituto Interdisciplinario de Economía Política, por haber permitido a la facultad ser sede de esta reunión anual número 56. Y ser sede de la primera encuentro presencial después de tanto tiempo. Esta es la reunión, la primera, que la facultad realiza en forma presencial en este y en todos los recintos que tiene. Así que por eso el agradecimiento. Andrea, muchísimas gracias. Andrés, infinitas gracias por esto y por habernos permitido a la Facultad de Ciencias Económicas ser sede de esta edición de vuestra reunión anual. Por supuesto, gracias por esta placa, que lógicamente estará en lugar bien visible de nuestra casa, para que, como dijo Andrea, deje huella. Y deje huella no solamente de esta edición, sino de todas las anteriores y de aquella primera también que se realizó. Por eso, bienvenidos a todas y a todos aquí a nuestra casa, donde nosotros creemos simplemente que no hacemos más que albergar a hermanos nuestros de aquí y de todo nuestro país. Y creo que también del exterior, aunque sea en forma virtual. Así que muchísimas gracias y siempre estamos a disposición de la asociación para lo que nos necesiten. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Agradecemos al señor decano por su palabra, su presencia, y también agradecemos a todos ustedes por la presencia esta tarde. De esta manera damos por finalizado este sencillo acto de apertura, deseándoles excelentes jornadas. Sabemos que queda mañana y pasado aún de trabajo en esta reunión anual, y desde ya, bueno, también dejamos que continúen con las actividades previstas para el día de la fecha. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, después veo, cuando venga a visitarte, veo dónde lo pusieron. Por supuesto, desde ya. Sí, gracias, Ricardo. No, al contrario. Gracias. Te veo mañana. Sí, nos vemos. Para que Carolina me quiera tomar. Sí, ¿cómo no? Pero espérate que nos sacamos. Sí. Espérate que nos sacamos el disfraz.
Sí, por supuesto. Ahí estamos. ¿Bien? Gracias. No te digo si salimos lindos, porque vos sí, pero nosotros, ¿viste? ¿Cómo no? Damos pena. Bueno, vamos a continuar. No sé si tengo, me parece que no tengo. Vamos a continuar entonces con el programa de hoy. Esta es la última actividad académica de la jornada. Tenemos la conferencia inaugural a cargo de la doctora Raquel Fernández, que va a estar conectada vía streaming. Ella está en este momento en la ciudad de Nueva York. No sé si ya, Eve, no sé si ya ella nos escucha. Sí. A ver, vamos a ver si ya está. Hace un rato la vi, pero... ¿Estamos? Ah, ahí está Raquel. Bueno, buenas tardes, Raquel. Es un gran honor para mí presentar hoy en la conferencia inaugural de la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política 2021 a Raquel Fernández. Raquel se graduó en la Universidad de Princeton y obtuvo su PhD en la Universidad de Columbia. Es actualmente Silver Professor en el Departamento de Economía de la Universidad de New York. Ha sido profesora titular en la London School of Economics y la Universidad de Boston, y profesora visitante, entre otras instituciones, en la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Chicago, la Escuela de Economía de París, el Institute for International Economic Studies en Estocolmo, el Banco Mundial, la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional. Se desempeñó como vicepresidente de la American Economic Association y es actualmente presidente de la ALACEA. Quiero especialmente destacar que desde la ALACEA, en 2018, Raquel impulsó la iniciativa del Comité WELAC de Mujeres Economistas en América Latina y el Caribe, dedicado a monitorear y fomentar las carreras de las mujeres economistas. Es miembro de la Sociedad Econométrica, del Centro para el Estudio de la Igualdad, la Organización Social y el Desempeño en la Universidad de Oslo, miembro del National Bureau of Economic Research y del Instituto de Economía Laboral de Bonn. Es asesora sobre igualdad de género en el Informe sobre Desarrollo Mundial del Banco Mundial. Ha publicado extensamente en las principales revistas científicas de economía y se ha desempeñado como editora en las más prestigiosas publicaciones de la disciplina. Ha recibido numerosas subvenciones y becas, entre las que se destacan la beca Spencer, la del Instituto Hoover y la de la Fundación Russell Sage. Raquel es reconocida internacionalmente por su trabajo pionero sobre la interacción entre la cultura y la economía. Ha señalado en una entrevista que le hicieron recientemente que la economía está cada vez más enfocada en el trabajo empírico, lo que ha transformado la disciplina y sus contribuciones a la sociedad. Considera que actualmente muchos economistas tienen creencias menos rígidas con respecto a los supuestos correctos que deberían hacer en sus modelos y que ahora son aceptadas las preguntas sobre el papel de la cultura en el estudio de algunos resultados en el ámbito de la educación, la fuerza laboral y la igualdad de género. Raquel ha desarrollado una extensa agenda de investigación en temas de género. Hoy nos va a hablar del cambio cultural, campo en el que aportó una metodología para separar la influencia de la cultura de la influencia de las instituciones en las decisiones humanas. Muchas gracias, Raquel, por jerarquizar con tu presencia a la Asociación Argentina de Economía Política. Muchísimas gracias, Andrea, y muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí. Y la única lástima que me da es no estar con ustedes presencialmente en Buenos Aires en este momento. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto.
Voy a share screen. Denme un segundito. Y voy a sacar esto de aquí. Y ahora tendrían que estar viendo la pantalla con el título, ¿o no? Ahora sí, ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, un placer, y voy a estar hablando acerca de cambio cultural. Quizás me tropiece de vez en cuando con palabras porque es difícil para mí ver los slides en inglés y hacer una traducción simultánea al español, especialmente con términos en economía que a veces no sé traducir muy bien. Así que tengan un poquito de paciencia, ayúdenme si es posible y lo haremos de alguna manera. Bueno, ha habido muchos cambios históricamente en el rol de la mujer. La desigualdad del género es históricamente, geográficamente, bastante universal. Los hombres han tenido más libertad, más oportunidades que mujeres de las mismas características sociales, han tenido más poder dentro de la familia y han gozado de más poder socialmente, políticamente y culturalmente. Los últimos 150 años se han visto cambios dramáticos en todo esto. Les voy a mencionar algunos simplemente. Las mujeres que antes, cuando se casaban, perdían en muchos países todos los derechos que tenían sobre su propiedad, dejaron de perderlas y ya gozaban de ese derecho. Eso pasó, depende del país, alrededor de los 1840 a 1920. Las mujeres obtuvieron el voto y la discriminación en el empleo es básicamente ilegal. Sin embargo, existen grandes brechas de género en, ahí va un término, entrepreneurship, CEOs, poder político, STEM, que viene a ser ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, es decir, en qué se estudia, en los salarios, en cuánto tiempo se dedica en la pareja la mujer a cuidar a la casa o al niño, etc. Voy a recordarles unos hechos rápidamente, porque de esto no se trata en particular, pero me parece siempre importante verlo. Me concentro aquí casi donde pueda en América Latina, pero pongo también aquí Estados Unidos y la Unión Europea simplemente como punto de comparación. Ya pueden ver, supongo, ¿pueden ver mi mouse cuando lo muevo o no? ¿Sí? Sí, me parece que lo sí. vemos. Sí. Sí. Pueden ver aquí en la Argentina, esta es la proporción que es mujer dentro de la fuerza de trabajo en el 2019. Y como ven, en ningún país es 50% y varía desde el alto de Estados Unidos, aquí de 46%, a Guatemala al 33%. También las mujeres trabajan menos horas. Si uno mira la intensidad del trabajo, aquí en azul tienen a los hombres, en anaranjado tienen a las mujeres. Y aquí muestran para estos países de América Latina y el Caribe el porcentaje de individuos que trabajan más de 60 horas semanalmente en su ocupación principal. Y como ven, en todas partes son los hombres que trabajan más. Y aquí abajo está el mismo esquema, sino mostrando el porcentaje de individuos que trabajan 30 horas o menos en su trabajo principal. Y como ven, las mujeres son una proporción muchísimo más grande, alrededor del 30, 40, 50%, dependiendo del país. Si miramos a una especie de Mincer regression, miramos cómo se puede explicar el sueldo después de controlar por variables demográficas y sector de empleo, tanto para empleados como para trabajadores de cuenta propia. Se ve que para las mujeres existe un cierto porcentaje, aquí está expresado como un porcentaje de los ingresos laborales de la mujer media,
un porcentaje bastante grande, del 10% hasta, depende, aquí para Guatemala del 50%, dependiendo si son empleados o si son de cuenta propia en todos los países latinoamericanos. Cuando uno mira campos de estudios, uno ve algo similar, en términos de que en todos los países que aquí tengo, las mujeres constituyen la mayoría de los graduados de educación terciaria. Pero, es decir, por ejemplo, en Argentina son más que el 60% son mujeres. Pero si después se mira a quienes graduaron en campos de STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ICT, es decir, comunicaciones y informáticas, y el azul es ingeniería, manufacturas y construcción, se puede ver que ya en esos campos las mujeres nunca son una mayoría, aunque son una mayoría de estudiantes terciarios. Después, pasando al poder político, uno ve que las mujeres en todos los países, menos Cuba, la proporción de asientos en los parlamentos nacionales, son cifras del 2020, son menos del 50%. Los últimos hechos, aquí tengo un gráfico que no es solo para América Latina. Los países latinoamericanos están señalados con colores que no sean, digamos, ese gris azul que ven. Y lo que muestra es el porcentaje de mujeres que dicen que han tenido violencia física o sexual doméstica de su pareja. Y Argentina no está aquí, desgraciadamente, pero como ven, puede ser bastante alto, incluyendo en países como Estados Unidos, aquí, y especialmente alto en un país como Bolivia. Si uno pregunta acerca de las actitudes de las mujeres acerca de la violencia de la pareja, en muchos lugares hay un porcentaje importante de mujeres que dice que hay condiciones a donde esto es aceptable. Yo por lo menos me estoy viendo 2 veces, espero que ustedes estén viendo los slides. Si no, puedo hacer una pausa, así lo pueden ver. Ahí va, gracias. Ok. Sigo. Bueno, voy a la pregunta principal, que es preguntarse por qué es que la desigualdad de género ha cambiado tan dramáticamente a través del tiempo, y relacionado o no, por qué es que las actitudes acerca de las relaciones entre gentes del mismo sexo también hayan cambiado tan rápidamente. Esas son las 2 preguntas que quiero tomar hoy. Lo que les mostré antes simplemente era para darles una idea de las brechas de género que aún existen. Ok. Si podrían poner los slides, sería una gran ayuda. Ok, gracias. Bueno, no les voy a definir cultura. Cultura es la transmisión de creencias y de conocimientos intergeneracional. Como dijo aquí Andrea antes, este es un campo en el cual he trabajado y además he trabajado ahora en economía durante unos 15 años, digamos. Entonces, no voy a hablarles acerca de la importancia de la cultura para muchos hechos económicos. En cambio, quiero hablarles acerca de algo que hemos prestado mucho menos atención porque es más difícil, que es preguntarle qué hace que cambie la cultura. Y siendo economistas, nosotros queremos pensar en shocks a la economía que cambian los incentivos. ¿Qué shocks pueden ser? Bueno, pueden ser shocks del tipo cambio tecnológico, cambio institucional, cambio en el medio ambiente, pero también cambio en términos de nueva información o nuevos conocimientos que se dan. También puede simplemente estar evolucionando la economía de una manera que cambie la capacidad de la sociedad de monitorear y castigar a la gente que transgresa contra, digamos, la cultura mayoritaria.
Okay. En general, hay una relación compleja entre la tecnología, las instituciones y la cultura. Bueno, le voy a hablar un poquito porque pienso que es importante darles una idea más panorámica de qué se ha hecho en este campo. ¿Okay? Le voy a hablar de la literatura en este campo. Ahora, parte de esta literatura ni necesariamente piensa que están hablando de cambio cultural, pero pienso que igual dan pistas importantes acerca de qué puede cambiar la cultura. Entonces, es interesante saber que el desbalance en el ratio de sexos entre mujeres y hombres se ha visto que da lugar a cambios en actitudes y cambios en, por ejemplo, la participación laboral de la mujer. Esto se ha visto en un estudio, por ejemplo, de Grosjean y Qatar, ahora estoy hablando francés, y Qatar, que miran a Australia, y Australia es un país interesante porque tuvo mucha gente que vino de afuera, de Gran Bretaña, como convictos, y fueron a vivir a Australia. Se los pusieron a Australia. Y fueron a distintas provincias de Australia. Eran mayoritariamente hombres, pero había mujeres también. Y eso dio lugar que en distintas provincias el ratio de sexos será distinto. Y lo que muestran Grosjean y Qatar es que a donde varía más ese ratio, se da más o menos participación laboral de la mujer y se ve cambios en actitudes hoy en día, distintas actitudes hacia el rol de género. Gay hace algo mismo para la participación laboral de las mujeres en Francia, usando el hecho de que en Francia, en la Primera Guerra Mundial, murieron muchos hombres franceses, pero no necesariamente de una manera balanceada entre lo que se dicen los départements franceses, digamos, distintas partes de Francia. Y ellos demuestran que donde murieron más hombres, terminaron trabajando más mujeres y que también tienen distintas actitudes hoy en día. Y Teso también tiene un estudio muy interesante que lo que hace es mirar al desbalance de sexos que se dio por la experiencia de esclavitud en distintas partes de África, que muchas veces se capturaron a más hombres como esclavos porque eran más valiosos como fuerza laboral, y también dio desbalance en términos de los sexos, y mira cómo eso influye a la participación laboral de la mujer en esos países. También hay el cambio cultural respondiendo a cambios en incentivos dados por políticas distintas. Natalie Baum mira a la introducción de pensiones, una política de pensiones que antes no existía, en dos sitios, Indonesia y Ghana. Indonesia es matrilocal, es decir que por lo menos para muchos grupos étnicos es matrilocal. Y eso quiere decir que cuando se casan, entonces la mujer va, y el hombre, la pareja nueva, va y viven en la casa de los padres de la mujer. Ghana, los grupos étnicos suelen ser más patrilocal, es decir, cuando la pareja se casa, van y viven en la casa del padre. Esto era importante porque era un aporte a la familia tener esta gente joven trabajando y aportando a la economía del hogar. Entonces, cuando se introducen las pensiones, lo que pasa para las sociedades matrilocales es que se reduce el valor de las hijas, porque ya no van a estar viviendo necesariamente con las madres, y no solo eso, sino que tenés otra fuente de ingresos. Entonces, se reduce el valor de las hijas, y lo que se ve es que la educación de niñas en esos pueblos baja, y también baja la probabilidad de que la pareja resida con los padres de la mujer después de casamiento.
Yo antiguamente tenía un paper que no pensaba necesariamente con cultura, pero que tiene que ver con también aprender por experiencia. Entonces, en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, como fueron muchos hombres a la guerra, faltaba mano de obra. Entonces, el gobierno hizo un esfuerzo para que las mujeres vengan, se pongan a trabajar fuera de la casa, lo cual no era usual en esa época. Entonces está Rosie the Riveter. Rosie the Riveter muestra a una mujer con músculo teniendo me falta la palabra, un wrench, digamos un martillo en la mano, y realmente se quería que la mujer trabaje. Entonces, lo que hacemos es aislamos el componente idiosincrático en la variación que existe entre los estados de Estados Unidos en la tasa de movilización de hombres durante la Segunda Guerra Mundial. No sorprendentemente, en los estados donde hubo más movilización, más mujeres fueron a trabajar, se necesitaban más mujeres. Lo interesante es que encontramos que una generación más tarde, las mujeres que hubieran sido de la edad de ser bastante impresionables, digamos de 8 a 12 años, también se encuentra trabajando más en estos estados 30 años más tarde. Esto es consistente con que las mujeres, las madres, hayan transmitido otra serie de preferencias y actitudes con respecto al trabajo. También es consistente con las mujeres aprendiendo de la experiencia de la generación previa, y también es consistente con los empleadores aprendiendo que las mujeres son buenas trabajadoras, es decir, perdiendo un poco su bias. También se puede aprender por la experiencia política. En un paper en West Bengal, en Bengal de Oeste, se eligieron 1/3 de las posiciones del líder del cónsul de aldea que iban a ser reservados para mujeres, esas posiciones. Se randomizaron entre aldeas cuáles iban a ser y cambiaban cada ciclo electoral. Lo que muestran Beeman y sus coautores es que en esas aldeas que experienciaron un líder de mujer, esos hombres eran menos probables de que asocien a las mujeres con roles domésticos y más probable que asocien a la mujer con roles de liderazgo. Y lo más importante que es, después de quitar las cuotas, las aldeas que habían tenido mujeres líderes durante las 2 previas elecciones, y ahora se les quitó la cuota, en esos lugares las mujeres eran más probable que las mujeres se postulen como candidatos, y también no solo que se postulen, sino que ganen en esos sitios. Después, quizás más entretenido, es que es como uno puede aprender, aunque sea subconscientemente, de la televisión. Entonces, La Ferrara y sus coautores tienen un paper a donde miran a las telenovelas brasileñas, que mostraban a familias que eran más chicas, digamos, que el promedio de la realidad brasileña. Y lo que demuestran ellos es que a donde entraron, usan la variación en el tiempo de entrada de esta televisión, de estación de televisión que mostraba esas telenovelas, y demuestran que a donde entró cayó la fertilidad. Quizás porque el modelo de familia que se mostraba era distinto. Algo muy parecido se muestra en India, en las partes rurales de India, a donde Jensen y Oster usan la introducción de la televisión en cable para mostrar que, de nuevo, usando esa variación en el tiempo en el cual se introdujo, que a donde se introdujo esos pueblos eran menos probables que las mujeres demuestren preferencia para los varones, hijos varones. Cayó la fertilidad, tal como en Brasil, y también incrementó la autonomía de la mujer. Ok, espera un segundito que estoy tratando de cerrar esto que hace ruido. Ok, paso.
También se puede aprender acerca de lo que piensan los demás, y eso puede importar bastante. Entonces, por ejemplo, Burstein, González y Yanagisawa Drat tienen un experimento que hicieron en Saudi Arabia, a donde invitan a hombres de un mismo vecindario que pueden conocerse o no conocerse entre sí, pero son todos casados, vienen unos 30 hombres a la vez, y se les pregunta si están de acuerdo con que sus mujeres trabajen fuera de la casa. En Saudi Arabia las mujeres suelen no trabajar fuera de la casa. Y además se les pregunta qué piensan ustedes, qué piensan los demás hombres de su vecindario. ¿Qué sería el promedio de hombres, digamos, que están aquí, que están de acuerdo con que sus mujeres trabajen? Y lo que se ve es que muchísimos hombres dicen que sí, ellos están de acuerdo con que sus mujeres trabajan, pero que piensan que los demás no están de acuerdo. Es decir, una proporción mucho más alta que lo que existe en la realidad. Cuando se randomiza y se da a ciertos hombres la posibilidad de tener un app, no sé cómo se dice, un app que va a facilitar el empleo de la mujer, o digamos una cierta cantidad de dinero que se puede usar para, digamos, el teléfono móvil, los hombres a los cuales se les dio la información de qué verdaderamente piensan los demás, es mucho más probable que ellos elijan el app en vez de elegir el dinero para el teléfono móvil, que a los hombres a los cuales no se dio la información acerca de lo que piensan los demás hombres. Ok, por último, yo tengo un paper que mira a la evolución de la participación laboral de la mujer casada en Estados Unidos durante 120 años en Estados Unidos. Y lo que argumento es que el proceso de cambio cultural se puede ver como un proceso de evolución de creencias en un proceso de aprendizaje racional. Y lo que hago ahí es desarrollo un modelo a donde existe un costo verdadero, digamos, a lo que sea que se preocupe de uno. Podría ser el psique de la mujer, antes se preocupaba la gente de eso, podría ser la estabilidad del matrimonio, podría ser a cómo se crían los hijos, eso es, digamos, la preocupación más moderna. ¿Y cuál es el costo verdadero que una mujer trabaje? Y para hacerlo súper fácil, podría ser alta, H, high, o L, low, baja, digamos. Y las mujeres tienen creencias anteriores, que son heterogéneas, pero que están basadas en la realidad, digamos. Y las mujeres observan una señal ruidosa de cuántas mujeres de la generación anterior están trabajando, cuántos se quedaron en el trabajo, y cuántos trabajaban y cuántos se quedaban en la casa. Y lo que hacen es que hacen un update, actualizan sus creencias acerca del costo verdadero de trabajar, que es un costo que todo es básico para todas las mujeres, y después también hay un costo heterogéneo privado. En este modelo, el porcentaje de mujeres que trabajan y la distribución de creencias evolucionan endógenamente, las dos cosas. Calibro este modelo a las estadísticas de Estados Unidos, digamos del presente, y veo cómo funciona el modelo para pronosticar cuántas mujeres hubieran trabajado en el pasado. Cuando hago eso, lo que hago es son todas mujeres casadas, es que les doy exógenamente cuánto ganarían si trabajaran en esa época y cuánto ganan sus maridos, cuánto ganaría un hombre si trabajara en esa época. Y lo que demuestro es que la contribución de las creencias que cambian endógenamente son importantes para pensar en partes de el gran incremento en la participación laboral de la mujer. En particular, se los puedo mostrar, aquí estos círculos es la data de 1880 al año 2000, de la proporción de mujeres entre los 25 y 45 años que están casadas
y que están trabajando. La línea azul, que no está totalmente para nada encima de los círculos, es el modelo. Y lo que hago es demostrar que la parte que es solo creencias, y si no hubiera cambiado el salario para nada, ni de las mujeres ni de los hombres, la parte que es solo creencias hubiera contribuido bastante en sí mismo. La parte encima de eso, que es la parte de sueldos, cambio en salarios, también tiene contribución. Pero lo que verdaderamente también tiene muchísima contribución es que, como se aprende endógenamente, el hecho de que más mujeres vayan a trabajar, especialmente cuando la gente tiene creencias que son bastante pesimistas, da lugar a lo que llamo un cambio dinámico en las creencias, en las creencias medias de la gente. Lo que muestro en este modelo, y no voy a hablar mucho más, simplemente quiero hablar de 3 implicaciones. Uno es que el aprendizaje del valor verdadero, de cuánto realmente cuesta trabajar, puede ser cambiado por cambios tecnológicos o cambios institucionales. Y que hay un rol para políticas que incentivan el trabajo de la mujer cuando uno está en un periodo a donde se aprende muy, muy poco. Eso es cierto no porque el policymaker o el planner tiene creencias que difieren de la persona media. Tiene la misma creencia que la persona media. Sin embargo, existe una imperfección, que no hay suficiente experimentación, y la experimentación importa dinámicamente porque se aprende más. Y si uno subsidia que la mujer trabaje durante esas épocas en las cuales se está aprendiendo poco, puede darse un welfare improvement. Bueno, no, voy a saltar esto. Entonces, el resto del tiempo, y no estoy totalmente segura cuánto tiempo tengo, quizás, Andrea, ¿me querés dar un gritito ahora? ¿Cuánto tiempo en total? ¿A qué hora empecé? Unos 50 minutos, venimos bien. Ok, perfecto. Podés seguir unos 15, 20 minutos si necesitas. Perfecto, sí necesito, perfecto. Deja que ponga el tiempo para darme un poquito de cuenta. Ok, ahora quiero hablar del cambio cultural y relaciones, estas palabras sí que no las sé tan bien en español, entre gente del mismo sexo, entre personas del mismo sexo. Y voy a cambiar a eso porque en eso estoy trabajando, he trabajado los últimos 3 años. Entonces, lo que ven enfrente de ustedes es un gráfico que demuestra cómo la gente respondió a la pregunta, es incorrecto, pero moralmente wrong. ¿Okay? Es malo, voy a decirlo como malo. Es malo que adultos del mismo sexo tengan relaciones sexuales. Y lo que estoy graficando aquí es la fracción o el porcentaje que contestó que nunca era equivocado o malo, o solo a veces era equivocado, en comparación a la gente que respondió que siempre es equivocado o que casi siempre es equivocado. Y como pueden ver en Estados Unidos, tenemos suerte que tenemos este poll que existe, este sondeo que existe, representativo de la población de Estados Unidos, que existe desde 1973, donde se hace esta misma pregunta vez tras vez. Lo que pueden ver es que durante los primeros 20 años que existe esta pregunta, más o menos 20% de la población estaba de acuerdo. Es decir, pensaban que no era algo malo. Y eso después cambia y ven el proceso que estamos viviendo hoy en día, tanto en la Argentina, está bastante avanzada en esto, como en Estados Unidos. Okay. Bueno, como me voy a referir a esto después, eso yo lo llamo share same-sex approve, es la gente que no está en desacuerdo, que piensa que no es malo. Okay. Voy a decir que aprueban. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dio este enorme cambio? ¿Por qué lo que decir, no era así hace 20, 30 años? Una hipótesis, digamos, bastante popular es que, bueno, las sociedades se están liberalizando y en todo, en derechos a las mujeres, derecho a personas de otras razas o de otros grupos étnicos, en general un proceso de crecimiento de libertades civiles.
y que es parte de ese proceso. Yo no voy a decir que esto está equivocado, pero voy a dar otra explicación y voy a decir que mi explicación es distinta y que se puede distinguir entre las dos cosas. Ok. Entonces, aquí tengo el mismo gráfico de nuevo y lo que quiero argumentar es que este salto que ustedes ven, quizás sea un poquito pequeño para ustedes, entre el 91 y el 93, el 92 no lo tenemos como año de sondeo, desgraciadamente, es quizás una pista a lo que dio lugar al cambio. Porque después de eso se desata un proceso que continúa hasta hoy. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que pasó, digamos, entre el 91 y el 93 en Estados Unidos? Bueno, 1992 era un año de elección presidencial aquí. El candidato del Partido Demócrata era Bill Clinton, no Hillary, sino Bill. Y el Partido Republicano era George W.H. Bush, es decir, Bush padre, llamémoslo así. Y él había sido presidente las elecciones anteriores. Las dos plataformas de los partidos políticos tomaron posiciones totalmente opuestas con respecto a algo que antes nunca se había mencionado, que es que si la gente que es gay, y cuando yo digo gay no voy a estar diciendo, porque lo voy a decir mucho ahora, no estoy diferenciando entre hombres y mujeres, ¿ok? Al menos que una pregunta diga man, realmente podría ser hombre o mujer. Bueno, tomaron posiciones totalmente opuestas a la pregunta si la gente gay podría servir abiertamente en el ejército. Y antes no se podía decir, no, era contra la ley. Después, entonces, esto fue bastante importante. Antes nunca se había mencionado a la gente gay en una plataforma ni del Partido Republicano ni del Partido Democrático. Menos una vez que se mencionó tendríamos que tener libertades civiles para todos, y era entre ellos gente gay. Y durante todo el 1993, hasta noviembre más o menos, se debatió esto, si se tendría que o no tendría que cambiar esa ley, y se terminó con lo que se llama el acuerdo de Don't Ask, Don't Tell, es decir, no se pregunta, pero tampoco se dice. Entonces, no pueden servir abiertamente, pero tampoco vamos a preguntarte tus preferencias sexuales. Bueno, lo que les quiero mostrar aquí es que esto dio lugar a muchísimas noticias acerca de lo que yo voy a llamar noticias gay, relacionadas con gente con preocupaciones gay. Entonces, lo que yo tengo aquí es la televisión. Acuérdense que antes la gente no usaba el internet, no usaba el Twitter, no usaba nada de eso, y la información venía de los canales principales de televisión. Y lo que hacía una familia es que se sentaba y miraba media hora del programa informático, del noticiero. Entonces, los tres canales principales en Estados Unidos eran ABC, CBS, NBC. Y lo que estoy mostrando aquí en el eje Y de izquierda es el número de stories, pero no son, digamos, artículos, no sé cómo decirlo, de noticias acerca de que se relacionen con gente gay. Y como pueden ver ustedes, es que el año de la elección, 1992, hay bastantes noticias, pero especialmente en el año 93, y después caen a un nivel, digamos, bastante más bajo. Para que lo tengan en mente, digamos, el promedio antes, una persona hubiera visto una noticia en un mes que trate de gente gay. Durante 1993, uno hubiera visto una noticia cada semana en vez de una noticia cada mes. Entonces, bastante importante. Lo amarillo muestra el número de noticias
acerca de la SIDA, AIDS, SIDA. Y eso está en el eje derecho, porque hay muchos más cuentos, especialmente durante ciertos años, acerca de eso, hay mucha más atención. Y lo que simplemente quiero decirle es que el gran incremento en noticias aquí que uno ve acerca de asuntos relacionados con gente gay no viene por la atención a la SIDA, digamos, los cuentos que tienen las noticias que tienen que ver con los dos se muestran aquí en esta línea discontinua y como ven ustedes está bajando, es bastante poco durante esa época. La misma conclusión podemos obtener si miramos artículos en diarios. Aquí tengo los mismos 59 periódicos diarios desde 1986 hasta el 2002 y de nuevo me estoy mirando a noticias, artículos que tengan artículos aquí que tengan que ver con la comunidad gay, siempre usando keywords, ¿ok? Palabras claves, tanto aquí como para la televisión. Lo que ven es que el 93, de nuevo, es un outlier, es decir, es bastante mayor. ¿Qué quiero señalar con todo esto? Quiero señalar que la gente de repente está escuchando mucho más acerca de asuntos relacionados con gente gay. ¿Qué es la hipótesis que queremos explorar nosotras? Bueno, nosotros decimos que el debate público y la mucho más grande visibilidad que tenían los asuntos relacionados con gente gay, nos parece a nosotros que llevó a que la gente repiense sus opiniones y que ese repensar, reflejar acerca de sus posiciones en vez de tener, digamos, una reacción automática, llevó a un proceso de cambio cultural y de una difusión de valores distintos a través del tiempo. Estos son eventos nacionales, entonces es muy difícil testearlo, no tenemos sondeos de día a día. Entonces lo que nosotros hacemos es que argumentamos que el impacto de estos eventos nacionales sería más grande en los lugares donde hay más exposición a la comunidad gay. ¿Por qué sería esto? Podría ser por una de las razones o por ambas. Una es contact theory. Contact theory simplemente dice que cuando tenés más interrelación con un grupo, es más probable que termines simpatizando más con ese grupo. ¿Por qué tendrías más relación con ese grupo a través de todo esto? Es porque mucha más gente que era gay, no sé cómo se dice came out, pero came out, por eso se llama coming out, en nuestro paper, mucha más gente estaba dispuesta a mostrar sus preferencias sexuales. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad simplemente es que a donde hay más exposición a la comunidad gay, también tendrían más visibilidad estos eventos nacionales. Habría más discusión, habría más movilización en términos de demostraciones, etcétera, más noticias locales y tendría más visibilidad esto. Lo que quiero que entiendan desde el principio es que, y aquí tengo un quote, no se lo voy a leer ni en inglés ni en español, es que aunque la batalla que se dio y la discusión que se dio en la prensa y en la televisión mucho tenía que ver con si la gente gay podía servir abiertamente o no, en el ejército o en los militares, no solo el ejército, no se veía así, se veía mucho más como una pregunta mucho más fundamental. ¿Qué es el rol de la persona gay en la sociedad americana y qué pensamos de la moralidad de esa persona? ¿Estamos contentos que sea nuestro vecino? ¿Estamos contentos que nuestro hijo vaya a sus casas o hija? Que sean amigos. ¿Qué pensamos de ese rol? Bueno, entonces ahora voy a mostrarles lo que hicimos con todo esto. A ver, ya. Ok. Lo primero que quiero decirles es que
cortamos aquí nuestra investigación en el año 2002, tendría que decirle desde el principio, porque en el 2003 la Corte Suprema de Massachusetts salió en favor del matrimonio gay. Pues pasaron muchas cosas, pero salió a favor. Y eso se ve que ha cambiado la discusión y desata todo otro proceso. Así que nosotros cortamos la investigación en el 2002. Y lo primero que quiero decirles es que sus ojos no les mienten. Es decir, esto es un cambio discontinuo y si uno trata rigurosamente de mostrar que hay un cambio discontinuo en la evolución de opinión y que eso se da aquí en el 92, vas a encontrar que es cierto. Ahora, lo que podría preguntarse es si no pasó esto para otras cuestiones de importancia social o que son por lo menos socialmente controversiales. Entonces, aquí en este gráfico lo que les muestro es el porcentaje que tiene la posición más liberal hacia las siguientes preguntas. Se lo voy a hacer súper rápidamente porque no tengo tiempo. Uno es el adulterio, el sexo fuera de matrimonio, leyes pornográficas, el aborto, si la mujer tendría que estar en su casa o no, y el rojo es same sex, es el nuestro, es do you approve. Y lo que quiero mostrar no es la diferencia entre niveles, aunque eso me parece simplemente interesante socialmente. Lo que quiero mostrarle aquí es que rigurosamente ninguno tiene un salto o un cambio en la evolución que tienen durante esta época de 1993. Ninguno de ellos experimenta ningún cambio. Tampoco si uno mira aquí en verde, pena de muerte, si están dispuestos a tener una mujer presidente, si están a favor de matrimonios interraciales, que piensan de tener un presidente negro y leyes contra armas personales. Y tampoco para estos. Entonces, simplemente para darles una idea que no es que están cambiando las actitudes sociales en general, están cambiando las actitudes sociales con respecto a la gente gay. Es decir, discontinuamente. Todos están cambiando, pero esto está cambiando discontinuamente. Entonces, lo que yo estoy discutiendo ahora es un paper que se llama Coming Out in America, 30 Years of Cultural Change, con Sahar Parsa y también Martina Villarengo. Y lo que mostramos en este paper es que tanto estados como condados con más exposición a la comunidad gay tienen un cambio más grande, más positivo, en opinión, en los años 90, que relativo a los años 70, que los estados o condados con baja exposición a la comunidad gay. Y que esto es cierto después de controlar para muchas características socioeconómicas. Lo que voy a mostrarles hoy es simplemente una pequeña parte de eso, una parte principal. Sin embargo, les voy a mostrar los resultados al nivel de estado. Entonces, ¿cómo medimos la exposición a la comunidad gay? Eso no es fácil porque es muy difícil tener un sondeo que pregunte en los años 70 si sos gay. Nadie te lo va a contestar. Entonces, hacemos dos cosas. Una es que usamos la tasa acumulativa de SIDA a fines de 1992 al nivel de estado. Ahí no tenés que contar con que nadie te diga nada. Esta es gente que está diagnosticada con Stage 3 AIDS. Esa es una medida. La segunda medida es la proporción de hogares que consisten de individuos que están viviendo con una pareja, un same-sex partner del mismo sexo. Tenemos suerte que en 1990 fue el primer censo en Estados Unidos que hizo la pregunta, no si sos gay, no sos gay. Te preguntan, ¿vivís con alguien o con otro adulto que es tu pareja, que es pareja? Y después indicas el sexo de la persona. Y claro, se sabe también tu sexo, entonces, bueno, es fácil saber si son presumiblemente un same-sex couple. Ese es gay pop. Entonces, esas son nuestras dos medidas,
están bastante correlacionadas en el ranqueo, digamos, de estados. La correlación es 0.7, así que es bastante alto, pero son distintos. Por ejemplo, el CAR-92, que es el Cumulative AIDS Rate en 92, la tasa de SIDA cumulativa, casi no incluye a mujeres. Y es verdaderamente muy compuesta de hombres y de hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, la gran mayoría de ellos. Mientras que gay pop va a capturar captura mujeres que el otro no capturaba, pero también son personas más establecidas ya de una cierta edad que están conviviendo con otra persona. Y también tiene el problema que sí tenés que estar dispuesto a decir algo. Bueno, igual, están muy correlacionadas y lo que hacemos es un análisis categórico, es decir, miramos a high, medium, low, altos, medianos y bajos, las categorías de estados. Independientemente, usando CAR-92 y usando gay pop. ¿Okay? No se las voy a mostrar, pero sí les voy a mostrar la evolución de opinión. Aquí está la misma evolución de opinión, las mismas preguntas. En rosado ven que es a donde terminó habiendo más SIDA, para que los que no conocen la historia de la SIDA en Estados Unidos, aparece en el verano del 1981. Así que esta diferencia siempre existía entre estados high CAR-92 states y también y los estados en verde, que son a donde la SIDA en el 92 termina siendo baja. Y lo que se puede ver aquí es que más o menos están evolucionando de manera paralela, no tanto en los años de SIDA, donde SIDA es muy alto, pero de que después evolucionan un poco más de manera distinta en términos de que la diferencia entre los dos se vuelve más grande de lo que existe antes. Se lo voy a mostrar rigurosamente. Esta es simplemente la data bruta, raw. Y aquí la mismo para gay pop. Y ven, hay una diferencia como se ven los dos gráficos porque no son exactamente los mismos estados. ¿Okay? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un diff and diff. El diff and diff consiste en lo siguiente. Hay por supuesto, un state fixed effect, un poll year fixed effect. Hay características del individuo que está contestando un poll. Esto no es un poll longitudinal, estas son distintas, cada vez se pregunta a distintas personas. Características que dejamos interactuar con un dummy para el tiempo. El tiempo puede ser los 70s, que es antes de la SIDA, los 80s, la SIDA, y después los 90, que es después de la elección. ¿Okay? Así dividimos los periodos. Y después lo que nos interesa a nosotros es cómo cambian las respuestas en general para individuos que viven en estados altos relativa a estados bajos en términos de exposición a la comunidad gay en los 90 relativo a los 70. Entonces, estos gamas. Y para que sepan qué tipo de controles tenemos al nivel individual, tenemos la edad en intervalos de 10 años, tenemos categorías residenciales, si es una ciudad grande, si es un pueblo, si es el campo, tenemos género, tenemos la raza de la persona, tenemos categorías de educación, tenemos categorías de ingresos al nivel hogar, en dólares reales, y ya, basta. Esos son nuestros controles. Quiero mostrarle simplemente rápidamente los resultados aquí. Entonces, aquí tenemos como variable dependiente si favoreces las relaciones entre gente del mismo sexo. Ok. Definidos de la manera que ya se los definí antes. Usando como medida de exposición la tasa acumulativa de AIDS de SIDA en 1992, para fines de 1992. Y quiero destacar varias cosas aquí. Cuando voy de izquierda a derecha, lo que estoy haciendo del 1 al 3 es simplemente estoy agregando más características individuales.
En el último simplemente estoy usando la variable de manera continua en logs, pero no es súper importante eso. ¿Qué quiero destacar? Quiero destacar primero high AIDS, el efecto de vivir en un high AIDS state en los 90. Como pueden ver, vamos a mirar solo la columna 3, la más interesante, la más completa. Si vivís en un estado que es high AIDS, es decir, con gran exposición a la comunidad gay, vas a tener 5 puntos porcentuales, 5,5 puntos de puntos porcentuales en los 90 de diferencia con alguien que vive en un estado que es bajo en exposición a la comunidad gay. En los 90, todo eso relativo a la diferencia que ya existía, que era grande, entre los high y los low AIDS states en 1970. Entonces se agrega un 5,5 puntos más. Otras cosas interesantes, entonces esa es, digamos, la conclusión básica, pero quiero mostrarles unas cosas interesantes. A mí me resultan interesantes, por lo menos, y espero que ustedes también. Primero, que las mujeres y los hombres empezaron en los años 70 con las mismas opiniones, no hay ninguna diferencia. En los años 80 las mujeres se vuelven más a favor de las relaciones entre personas gay, y en los 90 ya suman unos 6 puntos más que los hombres. Eso se puede controlar por todas las diferencias individuales de raza, educación, del tipo de hogar en el cual vive y de si viven en ciudad o no. ¿Okay? Entonces, se ve una brecha de género que se abre en esto. Me encantaría saber después si me dicen lo mismo, es cierto o no, en la Argentina. También a nivel racial, la gente negra ya en los 70 no aprobaban tanto como la gente blanca de relaciones gay, unos 6 puntos menos. Y ya para el 90 eso se incrementa y en vez de ser 6 puntos son unos 9 puntos más, con la diferencia que existe entre los blancos. Es decir, todos aumentan, pero la gente blanca aumenta más. Ok, si uno en vez de usar CAR 92, uno usa gay pop, es decir, la fracción de hogares que son gente del mismo same-sex couples, tenemos la misma conclusión, así que no lo voy a volver a decir. Se ve de nuevo que los estados con más exposición a gente gay es más probable que estén a favor por unos 7 puntos, casi 8 puntos porcentuales aquí. Las mujeres aprueban más, la gente negra aprueba menos. Así que básicamente conclusiones muy similares a los demás. Uno puede preguntarse si estos resultados son robustos. Para eso podemos incluir cosas que son exógenas a cualquier cambio en opinión que tuviste después, en términos que aquí miramos, por ejemplo, a la religión con la cual te criaste. No qué religión sos, sino que con la religión que te creaste. Y lo que estoy graficando aquí es el coeficiente que, como vimos, era más o menos 5 puntos y medio, de vivir en un estado de gran exposición a la comunidad gay en los 90. Uno para el CAR es el violeta y el rosado es para gay pop. Entonces podemos incluir eso, podemos definir que estén aprobando las relaciones gay, como diciendo, aprobás al menos que digas que siempre es equivocado tener relaciones sexuales entre gente del mismo sexo, y realmente no cambia mucho. Podemos poner un time trend, no sé cómo se dice, a nivel de estado. Podemos escribir 2002, donde ya se ve un salto en aprobación. Podemos excluir los estados que tienen más, o el máximo o el mínimo de exposición a la comunidad gay. Podemos usar otra medida en vez del 92, podemos usar el del 89, para CAR. Podemos dividir la población en los estados en terciles, podemos dividirlos en medias, y podemos hacer algo que es incorrecto, pero lo podemos hacer igual, que es incluir el partido político con el cual se identifica la persona, que podría ser demócrata, republicano, o también en Estados Unidos, muy importante, la gente que se considera independiente, que no quiere decir mucho, pero no importa, independiente. Y también
se ven que los mismos resultados vienen por ahí. Es decir, lo que mostramos rigurosamente en otro paper es que no es que los demócratas fueron de un lado y la gente que se identifica como republicanos al otro lado. Sí, es cierto, a nivel del partido político, pero los dos saltaron en la misma cantidad, digamos, el mismo nivel. Sí, los demócratas aprueban más que los republicanos, pero la diferencia no incrementó como resultado de las elecciones de 1992 y del debate en el Congreso en el 93. Estoy por terminar, me dan un minutito más. Uno puede preguntarse, bueno, ¿importa todo esto? Y uno podría decir sí o que no. Es muy difícil mirar digamos, a outcomes. Lo que nosotros hicimos era mirar a la tasa de suicidio. Miramos a la tasa de suicidio de gente entre los 15 y 34 años. Y lo que hicimos aquí es, tenemos los 50 estados aquí. Simplemente tenemos los años 1980, esto es al nivel anual, cada estado. Tenemos el promedio, digamos, entre lo que llamamos el pre-period, antes de las elecciones presidenciales, que es del 89 al 91, y después del post-period, que es del 92 al 95. Y lo que ven aquí en ambos ejes X es la medida de exposición a la comunidad gay. Y lo que ven en el eje Y es la diferencia entre post menos pre de suicidios de estas personas, que está controlado por, digamos, distintos grupos de edad, para que sea representativo de, que no sea factores demográficos, que en diferencias entre estados que sean responsables por esto. Y lo que pueden ver aquí es donde hubo más exposición a la comunidad gay, ahí bajaron menos los suicidios. Ahora, ¿por qué ahí bajaron más los suicidios? Hay menos suicidios que ocurrieron que en los estados a donde hubo menos exposición. Ahora, ¿por qué mirar a suicidios? Quizás es algo raro, porque es una causa bastante importante de suicidio entre gente más joven, en particular minorías sexuales que se suicidan más. Mucha gente tiende a pensar que es por el estigma que se siente por ser gay o ser parte de otra minoría sexual. Bueno, ¿qué podemos aprender de todo eso? ¿Qué podemos concluir? Lo que nosotros queremos argumentar aquí es que la epidemia del SIDA dio lugar a un shock. ¿Y qué era este shock? El shock es que una comunidad que antes, digamos, si vos eras gay y republicano, porque querías tasas de impuestos bajas, eras republicano. Y si te importaba más las cosas distributivas, quizás eras demócrata. Bueno, vino la SIDA, eso unificó a la comunidad gay en torno a un solo asunto, que es terminar con AIDS, terminar con SIDA, encontrar una droga, experimentar más, tener que sea fácil usar el seguro médico de uno para la pareja de uno, etc. Realmente unificó la comunidad gay en torno a eso. La comunidad gay y eso, y que los partidos políticos después tomen posiciones contrarias con respecto a un tema gay, hizo que, no sé cómo se dice mainstreaming, hizo que los asuntos que tienen que ver con gente gay sean mucho más visibles, reciban mucho más atención, y que ya no era un tema tabú necesariamente para discutir. Nosotros pensamos que la gente repensó sus posiciones y que ese repensar, rediscutir, dio lugar a un proceso de cambio cultural. Lo que mostramos, toda esa especulación, en cierta manera, lo que mostramos rigurosamente es que a donde hubo más exposición a la comunidad gay, ahí fue más grande el cambio de opinión que se dio después de las elecciones. ¿Qué podemos concluir de esto en términos de cómo se puede generalizar? Es cierto que un shock negativo para un grupo marginal va a dar lugar a un cambio positivo cultural en opinión para este grupo,
Y en esto yo pienso que tanto cuando se dio la SIDA, la epidemia de SIDA, y que la naturaleza de la comunidad gay tiene ciertas características especiales. Primero, que si la ciencia hubiera sido menos avanzada, o que si Estados Unidos, que tiene una posición bastante liberal en el sentido americano de derechos civiles, yo pienso que podría haber dado lugar a que pasó en otros países, a la cuarentena de esos que tenían la enfermedad y a la persecución de, en particular, hombres gay. No solo eso, sino que las características especiales es que la atracción que individuos pueden sentir hacia otros individuos del mismo sexo es algo que trasciende a clase social y también a grupos raciales. Y justamente la epidemia hizo que esto sea mucho más claro que antes, porque gente que no se sabía que era gay en lo más mínimo y no se creería, sí, murieron de AIDS y se supo que eran gay. Cuando se combina este factor con un proceso democrático competitivo que incentiviza a los políticos a conseguir votos y conseguir dinero a donde puedan, eso hace que sea más probable que se vea a este grupo de gente como un grupo de gente atractiva y responder a las inquietudes y a los problemas de esa gente. También, desde la perspectiva de una padre padre que podría tener o llegar a tener a un hijo gay, puede haber muchas ganancias de tener una sociedad que acepte más a las personas gay. Esto pienso que sería mucho más difícil con otras cosas. Por ejemplo, discriminación racial. No, si sos blanco no vas a tener un hijo negro, probablemente, o con grupos étnicos, o con inmigrantes. Sin embargo, pienso que esto demuestra algo bastante más general, que es que cuando hay un shock puede haber un cambio en las instituciones. Aquí fueron el proceso democrático, pero también las instituciones mediáticas y el cambio cultural. Bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias y quedo para preguntas si hay tiempo. Bueno, muchas gracias, Raquel. Has tenido a todo el auditorio, que es grande, muy, muy atento. Realmente muy interesante tu agenda de investigación. Tenemos unos minutitos para alguna pregunta. Así que les pido, si alguno quiere formular alguna pregunta, que por ahí se levante, así Raquel los puede ver. Alguno que se anime. Acá tenemos una pregunta. ¿Querés venir, Daniel, adelante, así ella te puede ver? Viene Daniel Aromí, de la UBA. Vení, sentate acá. Así Raquel te ve y ve quién le hace las preguntas. Primero quería agradecerte por la participación y tengo una pregunta sobre el último tema que estás charlando. Uno podría hipotetizar que el AIDS podría haber influido de otra manera en esta dinámica. Por ejemplo, que aumente la discriminación, ¿no? ¿Qué pensás sobre ese sendero alternativo y por qué no fue así? Sí, muchas gracias por la pregunta y no aclaré todo tan bien como podría aclararlo dado el tiempo que tenía, pero el argumento no es que AIDS hizo que la gente simpatice más con la comunidad gay. Y si miras a los gráficos, ves que justamente durante los años 80, durante el periodo de AIDS, el AIDS sigue, pero realmente es un periodo, digamos, de más miedo, más temor, hasta el 94, digamos, ves que cae. Es decir, el porcentaje de gente que está aprobando está cayendo, especialmente en los estados a donde se aprobaba un poco más antes, a donde había más gente gay. No, la gente no está a favor. No, entonces no viene por eso.
No, yo no pienso que la SIDA hizo que la gente esté más a favor de la comunidad gay. Lo que pienso es que la SIDA hizo que la comunidad gay, que antes era totalmente dispersa políticamente, se unifique. Y que esa unificación dio lugar a que los partidos políticos tomen posiciones contrarias. Es decir, los republicanos podrían haber tomado una posición a favor, pero tenían un grupo que es los evangélicos, que ya eran una parte importante de ellos, y los evangélicos sí, son muy conservadores, digámoslo de esa manera. Son súper conservadores. Entonces, el Partido Demócrata fue en una dirección, tardó. Es decir, no lo hizo en el 88, también es un año electoral en Estados Unidos. No lo hizo en el 84. Recién en el 92, ahí están organizados, existen los PACs, que no sé cómo se dice en español, pero son los grupos que dan dinero a los candidatos políticos. Todos los candidatos presidenciales del Partido Democrático, que eran 5, aquí empezás con 5, después terminás con 1 al final, todos salieron con la posición que estaban a favor de gays en el ejército. Y yo pienso que eso, con toda la atención pública, hace que la gente lo repiense. No la epidemia. La epidemia hace que un grupo se organice políticamente. La organización política hace que sea políticamente importante y algo que puedan enfocarse. Ok, vamos a enfocarnos en esto. Es como los hispanos en lo que llaman Hispanics en Estados Unidos, piensan que nos interesa más que todo la situación de inmigración hispana. Puede ser o no ser cierto, pero a la gente, este asunto de AIDS es súper importante porque es vida y muerte. Entonces, esa unificación es lo que da lugar a que el Partido Demócrata los adopte. Eso da lugar a que hay mucha atención puesta sobre esta comunidad y eso, en mi opinión, es lo que hace que la gente cambie de idea. Porque es cierto que les enseñaron en la Biblia que esto, que el otro, que no estén a favor. Pero han cuestionado 1 millón de cosas durante su vida. Han cuestionado el rol de la mujer, han cuestionado el rol de las drogas, han cuestionado muchísimas cosas. Entonces, ahora sí se cuestiona esto porque se está prestando atención y antes no se prestaba atención. No sé si está bien la respuesta, pero sí, así sería. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Allá, por favor, ¿puedes venir? Tenemos lugar para esta pregunta y después te vamos a liberar, Raquel. Sí, por favor. Decí quién sos. Buenas, mi nombre es Rodrigo García. Bueno, mi pregunta está relacionada con la anterior. Que el hecho de que me parece que el salto que se da en los 90 no solo ocurrió en Estados Unidos, sino me parece que fue global. Yo lo viví desde una niñez donde en los 80 la cuestión SIDA gay estaba muy mal vista y en los 90 es como cambió un poco. Recuerdo esto, por ejemplo, la muerte de Freddie Mercury, fue en 1991, y la película Filadelfia, por ejemplo, como expresiones culturales más masivas, más de la media, ¿no? Y los medios de comunicación también, que es como que estaban mucho más atentos a toda esta cuestión. Y ahí aparecieron, yo lo viví así de niño, ¿no? Que la percepción gay-sida cambió muchísimo, yo como niño espectador, y a nivel global, no solo en Estados Unidos. Y bueno, ese es un comentario, digamos, que me parece que fue más global, el salto ese que se dio. Y como pregunta es, en los modelos, no sé por qué no está esta cuestión, esta aparición mediática que tiene la discusión gay, para cambiar las opiniones, ¿no? No solo mediáticas, sino también apariciones de la cultura, sea cine, música, que fue mucho más, me parece como mucho más positiva, ¿no? A partir de los 90.
y hubo como una aceptación, ¿no? A todo eso. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Varias cosas. Primero, que ese salto que se da es un salto discontinuo. Yo no te hablo de la evolución después. Ese salto que se da entre el 91 y el 93. Es grande, son 10 puntos. ¿Ok? Es enorme. Estamos empezando de 20 y vamos a 30. Eso no es por la película de Filadelfia que viene después, viene a fines del 93, me parece. Y Hollywood, realmente, a nivel popular de Hollywood, no te digo todo el cine, pero a nivel popular de Hollywood no se estaba dando. Freddie Mercury no quería admitir mucho su sexualidad, aunque todo el mundo pensaba que era gay. Y las grandes cambios que se dan en televisión, te hablo de Estados Unidos porque no sé, en la Argentina, se da después del 93. Es decir, en el 96 tenés Ellen DeGeneres dando un beso en la televisión a una mujer, después tenés Will and Grace, que es a fines de los 90. Vienen unas series donde hay personajes principales que se demuestran en la televisión como personas gay. Pero eso viene bien más hacia el final del 90 y no es responsable por el salto. Ahora, eso dicho, nosotros estamos investigando, y al principio lo hicimos, después lo dejamos y ahora hemos vuelto en otro paper. Estamos tratando de mostrar que si vos eras de la edad que te influía, digamos, un músico, que terminás sabiendo que es gay, antes no sabías, o porque muere, o bueno, digamos, quedémonos con la música. Un músico que es gay y te influye, es más probable que te influye positivamente si sos de una cierta generación. Entonces, lo que vamos a hacer es explotar, digamos, tantos cantantes como actores, como otros medios, donde se sabe que la persona es gay y si vemos otro cambio en opinión en esas personas que serían más influenciables por esa persona. No está muy bien explicado, perdón. Pero sí, me parece interesante investigarlo, lo estamos haciendo, pero lo que puedo estar bastante segura es que ese cambio que se da no es por eso. Eso viene después. Que se dé en todo el mundo, o en muchos países por lo menos, estamos de acuerdo, pero también sí se da en muchos países. Y eso de que hay ya un grupo de gente que está unificada, cuyo mayor preocupación es terminar con la SIDA, y que son aptos para ser capturados o para ser, cuyas, digamos, inquietudes van a ser respondidas por el sistema político. Eso me parece que ocurre por la SIDA en esa época. Así que no tiene que ser exactamente el mismo proceso, pero pienso que la SIDA desató un proceso similar en muchos países. Y después, dado el poder de Hollywood en los países europeos y también en los países latinoamericanos, no me parece extraño que si hay mucha atención puesta, o más atención, no mucha, pero más atención puesta en actores gay o en situaciones gay, que ese cambio después se disperse por todo el mundo. Bueno, ya creo que estamos en el tiempo. Raquel, yo quiero especialmente una vez más agradecerte el haber podido presentar hoy esta agenda novedosa. Seguramente va a servir para estimular investigaciones en esta línea en países como Argentina y en Latinoamérica. Creo que tuvimos hoy el privilegio de escuchar a una de las economistas más importantes del mundo. Así que bueno, nuevamente gracias y esperamos que en alguna oportunidad podamos concretar tu visita en persona. Le quiero decir a todo el auditorio que realmente desde el principio Raquel tuvo una excelente disposición para participar cuando teníamos mucha incertidumbre respecto de cómo iba a evolucionar la pandemia. Lamentablemente sobre el final no pudimos concretar su viaje, pero bueno, esperamos que en algún momento te podamos recibir. Raquel es argentina,
así que sería realmente un honor volverte a tener. Si Muchísimas querés saludar gracias. al auditorio, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Realmente ha sido un gusto, realmente el gusto es mío y sí, espero participar más con la comunidad argentina, a todos los egresados del Nacional Buenos Aires, ¿verdad? Ahí estuve hasta el 76 y después me fui. Así que saludos a todos y hasta la próxima. Espero que sea pronto. Me voy. Adiós, gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, ahora volvemos al patio que tenemos el cóctel.